ya más evolucionados o con más características que lo que eran los platelmintos. Normalmente el filum sería nemátoda y las clases, todavía puede ser que encuentren como clase nemátoda o nemátodos, pero las clases se supone que ya tienen otros nombres. Bueno, entonces son las más conocidas como lombrices. De hecho, hoy vamos a ver estas, las que son ascaridios o ascaroideos, que pues es típica lombriz, ¿no? Y esas son otros nematodos que veremos en otras sesiones. Bueno, a los nematodos también se les conoce como gusanos cilíndricos. Ahorita van a ver por qué. Cilíndricos, bueno, pues entre comillas, a grandes rasgos, pues bueno, sería un poquito más correcto esto, que como a veces les llaman gusanos redondos. Al rato les digo por qué a veces les llaman redondos. Y aquí es importante entender que los nematodos no todos son parásitos. Hay nematodos de vida libre, como los que buscaríamos o buscamos en la técnica de migración larvaria en Berman, cuando usamos raíces de pasto en vez de materia fecal positiva a nematodos pulmonares. Pues ahí buscaríamos nematodos de vida libre. De hecho, también no sé si recuerdan que en generalidades, en lo de la colecta de materia fecal, se recomienda cuando ya está en el suelo la materia, colectar la parte de arriba, la que no entra en contacto con el suelo, porque eh, precisamente nos podríamos llevar, si tomamos la muestra desde el suelo, nos podríamos llevar nematodos de vida libre, huevos, por ejemplo, de nematodos de vida libre o nematodos de vida libre, y que diéramos un falso diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, un falso positivo. Entonces tenemos de vida libre, de vida parásita, que son algunos de los que vemos, y a su vez de los de vida parásita hay quienes parasitan a las plantas, son fitoparásitos, y los que parasitan a los animales zooparásitos, de los cuales vemos unos cuantos en teoría, en la materia, unos cuantos en laboratorio, unos poquitos más en teoría, y pues nos faltan muchos por revisar, porque es un mundo esto de los nemátodos. Algo les iba a decir. Bueno, entonces digo, hay de vida libre, por ejemplo, en medios acuáticos, en el suelo, se los estaba comentando ahorita, el por qué de preferencia no tomar materia fecal para pruebas coproparasitoscópicas tomado del suelo, o por qué para la técnica de Berman, como sustituto de materia fecal, pero para poder llevar a cabo la técnica y encontrar algo, tomábamos raíces de pasto, ¿no? Digamos, del suelo, de la tierra. Y bueno, hay parásitos de plantas que les corresponden a los que tenían que estudiarlos más, serían, por ejemplo, los ingenieros agrónomos y finalmente los zooparásitos, ¿no? Que hay tanto nematodos de invertebrados, de animales invertebrados, como de animales vertebrados. Bueno, digo que es un mundo de nematodos, ahora sí que a nivel mundial, registrados o descritos, casi 25,000 hasta más de 80,000 especies descritas, y tan solo en México 260 especies, por lo menos, de nematodos se han registrado o descrito. Yo aquí les puse dos clases, eso habría que ver si toda se maneja así como algo actual, clase Enoplea y clase Rhabditea. Y lo que sí hacemos mención en algunos casos son los órdenes. Todo esto me refiero en la escala taxonómica, desde un reino, en este caso estamos hablando del reino animal o animalia, ya un filum, nematodos, y órdenes, por ejemplo, tricurida, la CH suena como K, Rhabditida, Strongylida, Ascaridida y Oxyurida.
Son algunos de los órdenes de los representantes, de estos órdenes vemos algunos representantes en la materia, tanto en laboratorio como en teoría, y los que vamos a ver el día de hoy son del orden Ascaridida, o también llamados ascaridios o ascáridos, aunque esta es la familia, o ascaroideos, siendo oides o oideos viene de parecido a ascaris. Y aquí ven el ejemplo de este tipo de gusanos. Si les cortamos el extremo anterior y el posterior, o los extremos anteriores y posteriores, todo lo que queda del cuerpo del parásito de la lombriz sí es como cilíndrico, por eso les llaman cilíndricos. Hablando de generalidades de los nematodos, tenemos desde nematodos muy chiquitos, que miden pocos milímetros, o sea, ni siquiera 1 centímetro, pocos milímetros de longitud, hasta un nematodo que puede llegar a medir 1 metro de largo. Ese nematodo es el gusano renal del perro, Dieptofema renale, que puede medir eso, hasta 1 metro. Que una vez nos llevaron uno al laboratorio de parasitología, que encontraron en una necropsia, yo lo medí y ese medía como 70 centímetros. Pero pues hablamos ahí de gusanos muy grandes y unos tan pequeños que, por ejemplo, en una necropsia se podrían perder entre la materia fecal o secreciones, ¿no? Moco, por ejemplo. Por eso no siempre es tan fácil obtener nemátodos pequeños. Tenemos, bueno, en general las características de los nematodos, a grandes rasgos, su cuerpo es cilíndrico, con los extremos anterior y posterior puntiagudos. O, bueno, generalmente ahorita vamos a ver que hay una diferencia en los machos. Son alargados generalmente, algunos son más como rechonchos, ¿no? Como gorditos, pero la mayoría son alargados, delgados, generalmente de color blanco, blanco amarillento, fusiformes o en forma de uso, la mayoría, con ambos extremos como que aguzados. Y en un corte transversal, su morfología o la morfología del cuerpo en sí es circular. Este es un corte transversal, un dibujo, y aquí verían de un nematodo, como en ese corte transversal se ven aquí diferentes órganos, pueden ser los digestivos y los reproductores, respiratorios no hay, no tienen, y por eso a veces les llaman gusanos redondos. Del inglés al español es común que les llaman gusanos redondos, pero pues es un poco más correcto como cilíndricos. Y en el caso de las hembras, tanto el extremo anterior como el posterior terminan adelgazados o aguzados. En el caso de los machos van a ver que en la parte anterior es igual que en la hembra y en la parte posterior tienen modificaciones que en algunos géneros, pues bueno, son peculiares, ¿no? Algunos, en caso de machos, pueden ser en espiral, como los que vamos a ver el día de hoy. Otros pueden tener una protuberancia en machos que se llama bolsa copulatriz, otros una especie como de cloaca, y no están segmentados. Acuérdense que esto ya dejamos ahorita atrás temporalmente a los cestodos que sí estaban segmentados. Aquí estos son de una sola pieza y lo que tienen son estrías, más no segmentaciones. Otras características, su simetría bilateral, en un corte a la mitad, en mitad izquierda, mitad derecha, tienen que tener los mismos componentes estos nematodos. Cosa diferente que en los cestodos, en algunos podían ver que había un poro genital común en un extremo del proglótido y en el otro no. O algunos tenían nada más un ovario, nada más de un lado, ¿no? Aquí es al corte a la mitad, ambas mitades con lo mismo o igual, ¿no? Pseudocelomados, es decir, que tienen una cavidad corporal como incompleta. Si estuviera completa se llamaría celoma. Si se dice pseudoceloma es porque no está tan completa, pero bueno, en esa cavidad corporal que vieron en el dibujo del corte transversal, ahí están los órganos
como los digestivos y reproductores, y por ahí corre un líquido viscoso, ¿no? En el interior, se puede decir como que, bueno, si en el interior, como si fuera la luz adentro del parásito, aunque ahí no hay luz, está el líquido y está en esos órganos. Tienen una musculatura longitudinal que al momento de contraerse les permite a los nematodos un movimiento que pareciera como de látigo o serpentina. En algunos es más notorio ese movimiento. Y, por ejemplo, en nuestra técnica de migración larvaria o Berman, cuando llegamos a ver los nematodos, fueran pulmonares o fueran de vida libre, de las raíces del pasto, luego los identificamos a veces por ese movimiento, ¿no? Como de latigueo. Aquí ven una imagen de un nematodo macho, y sé que es macho porque aquí está el extremo anterior, nos seguimos hacia la parte posterior, y este en particular termina en un ensanchamiento de su cutícula en una estructura que se llama bolsa copulatriz, que luego vamos a hablar de eso. Y poseen un canal alimentario o un tracto digestivo. Estos sí tienen que alimentarse, por ejemplo, algunos se alimentan de quimo, otros de sangre, y no poseen aparato respiratorio. Así es que aquí no les van a poder tomar con su estetoscopio de la Barbie, no le van a poder tomar la frecuencia respiratoria, que no hay pulmones. Nada de eso. A ver, ¿qué pasó, Gaby? Nada más una aportación. Ajá. Todos comen, todos comen, todos comen, todos los parásitos comen, si no, ¿cómo van a crecer, a vivir y a reproducirse? La diferencia aquí es que tienen boca, ¿sí? Los estodos no tienen boca, pero todo el estróbilo funciona gracias a unas estructuras que se llaman microtricas, funcionan como vellosidades intestinales y entonces todo el cuerpo del parásito absorbe por difusión facilitada o por ósmosis. No tiene boca, no la necesita, absorbe a través del cuerpo, pero todos comen sin excepción, ¿sí? Nada más eso, Doc. Sí, ahorita que dijiste que ibas a aportar algo, pensé que querías que te diera mi número de cuenta bancaria para un aporte. Ah, no, esa es una aportación. No, Doc. Ok. No, nada que ver. Sí, entonces, bueno, no sé si dije algo que pudiera confundirlos y por eso comentó esto Ajá. Gaby. Sí, la verdad no me acuerdo si ahí dije algo. Sí, en el caso de los estodos, pues va a ser por difusión facilitada que van a robarle nutrientes, hablando del gusano adulto, a sus hospederos definitivos, o bueno, a quienes están a quienes los tienen en el intestino delgado, o bueno, en conductos biliares, por ejemplo, en tisanosoma. Y acá sí ya hay un aparato ya bucal, y una cápsula o cavidad bucal, y donde van a comer ya y robar ese tipo de nutrientes de otra manera. En el caso de los estodos, como les comentamos, es a través de la difusión facilitada. Y bueno, el sistema nervioso de estos gusanos es, bueno, tiene dos ganglios, sería a lo mejor un poquito, todo esto va como que más, siendo más complejo que en los organismos que vimos anteriormente, que eran los platelmintos, y ya ni se diga los protozoarios, ¿no? Dejaste levantada la mano, Gaby. No, te vas a cansar. Bueno, aquí ven fotos de extremos anteriores de diferentes nematodos. Aquí, para que vayan entendiendo, ni yo les puedo decir si en estos 6 parásitos, si son machos o hembras, porque estoy solamente viendo la parte anterior, que es igual en machos y en hembras, prácticamente. Estamos viendo aquí a la foto superior, foto superior izquierda, un parásito de rumiantes que se llama Cabertia, escribe Chabertia, y esto que ven aquí es una cápsula bucal. Esperen un tantito, ya. Una cápsula bucal amplia que no tiene dientes. Le digo, esta es Cabertia.
Mientras que aquí abajo hay 3 fotos de 3 gusanos, también de cápsula bucal amplia, de equinos, que se llaman Strongylus. Y estos 3 se llaman igual, el mismo género es Strongylus. La especie es la que varía, y aquí fíjense que desde la cápsula bucal podemos saber a qué especie corresponde. Este que no tiene dientes, esta cápsula bucal chimuela, es de Strongylus dentatus. Este de en medio, que tiene aquí sus dientes, esto que ven aquí en la base de la cápsula bucal, son los dientes. Este es Strongylus equinus, y este último que está acá a su derecha, que ver aquí unas 2 como orejas, son 2 dientes en forma de oreja o de raqueta, oreja de humano u oreja de ratón. Este es Strongylus vulgaris. Y esto que ven acá, esta estructura, se llama estría dorsal, por la que fluye o corre el anticoagulante. Y esto que ven acá arriba se llaman coronas radiadas, lo veremos después con Strongylus. Por acá tenemos otro nematodo que se llama Esophagostomum, que esto yo siempre les comento cuando llegamos a esa clase, que esto parece la parte anterior más como una botella de vidrio de Coca-Cola o de cualquier otro refresco. Y acá vemos otro nematodo, este es de perros, Ancylostoma caninum. Todo esto es su cápsula bucal, esto es el esófago. Y esto a ver si lo alcanzan a ver aquí, que son unos como picos realmente que parecen dientes. Acá ven 2, de acá otros 2. Y lo que se alcanza a ver, por acá hay otros. En el caso de Ancylostoma caninum hay 10 dientes. Estos que son los que más destacan son prolongaciones de la cutícula, filosos, que sirven precisamente para facilitarle al parásito desgarrar la mucosa y poder alimentarse de sangre. Y esa sangre, perdón, se me fue y esa sangre, bueno, tiene que tener un anticoagulante para que no se les quede ahí la moronga, ¿verdad? En la boca. Entonces, bueno, van viendo ahí que el extremo anterior nos puede indicar, ya más orientándonos de qué especie procede el parásito, qué tipo de parásito es. Aquí, sin importar todavía si es macho o hembra. Bueno, su cutícula no está segmentada, como en el caso de los cestodos. Es como una sola cubierta, digamos externamente, la cutícula, y lo que sí tiene son estrías. Ajá. Y otras capas, ¿no? Es que se puede decir que es una cutícula pues mucho más gruesa que la de los cestodos, porque los cestodos pues, van a absorber a través de ella los nutrientes de su hospedero. Aquí el nematodo no va a hacer eso, aquí el nematodo tiene que obtener su alimento vía pues bucal o digestiva, oral, como le quieran llamar, con los sin dientes. ¿Y qué características más tienen? Son dioicos los nematodos. Hay tanto nematodo macho como nematodo hembra. Por ejemplo, hoy vamos a ver Ascarisum. Hay Ascarisum hembra, hay Ascarisum macho, hay Toxocara canis macho, Toxocara canis hembra. Pues bueno, tienen dimorfismo sexual. Acuérdense que los todos en general son hermafroditas y cada parásito pues tiene sus proglótidos maduros con ambos órganos reproductores masculinos y femeninos, pero en los nematodos ahí hay como que una distinción entre machos y hembras, están separados y necesitan pues precisamente tener como que aparearse, ¿no? Presentan mudas o cambios de su cutícula que también se llaman ecdisis antes de llegar al estado adulto. Entonces tenemos que, por ejemplo, la larva 1, ya sea que salga directa, en el caso de las hembras larvíparas, o que esté adentro de un huevo, en el caso de las hembras ovovivíparas, o en las hembras ovíparas, después se forme esto, después de una masa, y entre la larva 1 y la larva 2 hay una muda, esta flechita, luego entre la larva 2 y la larva 3 hay otra muda, luego entre la 3 y la 4 otra muda, y después a veces hay literaturas que consideran como que al preadulto o larva 5,
y finalmente una última muda para quedar como adulto maduro sexualmente, que ahí ya tendrán que encontrarse machos con hembras para la reproducción. Y las gónadas, como van a ver más adelante en otras fotos, están adaptadas a ese cuerpo largo, y tanto las gónadas y también los órganos digestivos son tubulares o filiformes, o sea, son alargados, tipo como hilos, como cordones, como cables, como lo quieran ver. Y bueno, entonces en cuanto a la reproducción o la forma de nacimiento, ¿no? Hay hembras, como las que vamos a ver el día de hoy, que son ovíparas, ponen huevos, estos huevos tienen una masa protoplasmática que después va a dar origen a una larva 1. Este huevo no es de los que vemos el día de hoy, este es un huevo de parásitos que puede ser capilaria, u otro que se llama tricuris, y son huevos que tienen buena masa, ¿no? Protoplasmática. En el caso de esos, cuando los veamos, tienen doble opérculo y parecen unos bolillos. En los de hoy no, pero sí coincide que tienen la masa protoplasmática. Luego habrá otros como Abronema, que veremos en otra clase, un parásito de equinos, cuyo huevo ya nace, o sale, perdón, con una larva 1. Y otros parásitos que la hembra directamente lo que va a dar, digamos que a luz, van a ser larvas, como en el caso de Dirofilaria imitis y en Trichinella spiralis. Bueno, los machos de los nematodos en general, su apertura genital está en la punta del extremo posterior, poseen 1 o 2 testículos, y algunos pueden presentar unas estructuras, hablando de los machos, que puede ser 1 o 2, llamadas espículas. En el caso de los que vamos a ver el día de hoy, tienen un par de espículas del mismo tamaño, que son estructuras alargadas que el macho introduce en la vulva de la hembra para dilatar la vulva y para pasar a través de ella el esperma para favorecer la fecundación. Y como pueden ver aquí, vean todos a esta disección de este macho, vean los órganos como son también internos en ese pseudoceloma, son órganos alargados. Aquí viene un esquema de un macho, es la parte anterior a su derecha, la parte posterior a su izquierda. Por acá ven más o menos como dirigiéndose a la mitad, más o menos. Los testículos, acá espermas, y finalmente, para el caso de este esquema, no todos tienen esta característica, habrá algunos machos que su porción final de la cutícula se extiende, se modifica y forma una estructura llamada bolsa copulatriz o bolsa copulatoria o bursa copulatoria. Ya veremos algo más adelante en otras sesiones de esto. Lo podrán imaginar como una manopla como de béisbol, con la cual los machos que la poseen pueden como que asir o sujetar a la hembra. Y acá ven ya una foto que sería de una bolsa copulatriz de algún macho, de los que tienen estas características, cómo se dilata o se expande esa cutícula. Aquí tiene sus lóbulos y por acá estarían las espículas, esto que sea un poco más oscuro. Y bueno, y para que se van a dar una idea de algunos machos que terminan así, no todos. Y en el caso de las hembras, la apertura genital también podría estar como la mitad del cuerpo y pueden ver internamente en el pseudoceloma como tanto el útero, como la vagina, como el intestino, oviducto y ovario, todos esos órganos son alargados, ¿sí? Son también alargados, son así como tripas, ¿no? Como mangueras. De hecho, les comento, hay veces en que al laboratorio de parasitología han llegado, bueno, les comento, cuando llegó una vez el gusano renal del perro al laboratorio de parasitología, afortunadamente era una hembra. Y digo afortunadamente porque a mí lo que se me ocurrió para estar seguro que era el gusano renal del perro, yo le hice una pequeña incisión en el cuerpo sin destruir el parásito, una pequeña incisión, y por ahí saqué parte de su
así que todas estas, te puedo decir como vísceras, ¿no? Estos órganos tubulares. Y de ahí, pues, obtuve muestra de huevos y vi que si eran huevos de Dictyophthema renale. Entonces ya pude saber, bueno, estar más seguro que si era una hembra de ese parásito. Si hubiera sido un macho, hubiera sido un poquito más difícil, ¿no? Porque no tendría yo ahí la evidencia de la morfología de los huevos. Bueno, entonces esta es una hembra en general. Sus dos extremos puntiagudos, aquí el extremo anterior un poquito más redondeado, mientras que el posterior, que termina en lo que sería como cola, es muy puntiagudo. Y pueden ver nuevamente por acá órganos como ovario, vulva, vagina, útero, bueno, acá huevos, y acá una disección también de una hembra, vean el útero y más como hacia los lados el intestino de esa nemátoda. Y acá ven ya un gusano adulto de un parásito que se llama Cooperia, que es el minto de tracto digestivo de rumiantes. Esta es una hembra. Aquí está la parte anterior, un poquito más ancho en la punta. Seguimos todo el cuerpo y termina en la cola. Por acá está la vulva, acá está el útero lleno de huevos, acá también. Y termina en cola, en esto muy puntiagudo, una hembra. Bueno, en el caso de los nematodos hay tanto de ciclo de vida directo o indirecto. En algunos de los indirectos, también como en el caso de Toxocara, pueden o no participar los hospederos paraténicos como ratones, a veces se dice que cucarachas, probablemente hasta caracoles. Entonces, bueno, un ejemplo es una ave gallinácea. Aquí se muestran tres vías en algunos casos en los que se podría el ave adulto, bueno, el ave contaminarse, ¿no? O parasitarse. Una es que haya la eliminación de los huevos con la larva 1, ahí mismo dentro del huevo, mudar a la larva 1 a larva 2, ahí mismo dentro del huevo sigue siendo acá una larva 3 pasiva, porque está dentro del huevo, y que por esa vía, al comerse huevos de este parásito con larva 3, esta gallinacia se parasitara. Otra podría ser a través de la ingesta directa de la larva 3 ya activa, libre, o la otra por medio de hospederos paraténicos que tienen, por ejemplo, en este esquema, la larva 3 enquistada, en un estado como de reposo, que se llama hipobiosis, y que al alimentarse de este hospedero paraténico, que aquí le pusieron de transporte, también se contamina esta ave. No siempre ocurre así, de que si no es una, es por otra vía. Pero en algunos casos, pues el parásito tiene más vías para llegar a su hospedero. Ejemplos de las localizaciones de nemátodos hay desde zonas subcutáneas, por ejemplo, en este pie de humano. Esto que están viendo es toda la reacción irritativa de inflamación, de enrojecimiento, que provoca la larva 3 microscópica de un ancilostomátido, por ejemplo, Ancylostoma caninum, y lo que va ocasionando ahí, pues toda esta reacción fea subcutáneamente. Esto es una localización típica o más común de los nematodos ascaroideos, los que vamos a ver el día de hoy. Están en el intestino delgado, en la luz del intestino delgado. No me van a poner como en el examen que de repente había gusanos adultos y yo no sé por qué le pusieron que intracelular en el intestino. Piensen lo que están diciendo, ¿eh? Un gusano adulto, varios pusieron intracelular en el intestino. Pero bueno, entonces estos gusanos en la luz del intestino delgado. Acá ven uno como en bronquios o bronquiolos, estos delgaditos que ven aquí. Acá ven otro gusano que se llama Syngamus trachea, hematófago, por eso lo ven rojo, que está ocluyendo, obstruyendo la luz de la tráquea, además de que está afectando el pase de oxígeno, está pues robando sangre. Luego acá en este músculo estriado esquelético, larvas enroscadas o enquistadas
de larva 1 de Trichinella spiralis, así se llama el parásito, género y especie. La larva 1 forma estos quistes, se enrosca ahí, se queda en músculo escleroesquelético, de ahí que por eso hay que cocer bien la carne, porque esta enfermedad es zoonótica, y acaba en un parásito que está en el corazón. El gusano adulto está bueno, aquí fue una necropsia, obvio. Eso se llama Dirofilaria immitis, gusano del corazón del perro, y las larvas, las hijas de estos gusanos, estarían circulando en torrente circulatorio. Son algunos de los ejemplos donde pueden encontrar parásitos, ¿no? Igual no sé si han llegado a ver a veces hasta en peces que se ve así como que una lombricita está saliendo como del cuerpo, ¿no? Que también sería como, puede ser como subcutáneo. O sea, localizaciones hay muchas, digo, desde como un poco medio superficial o no tan profundo hasta muy profundo, ¿no? Por ejemplo, al rato que veamos Ascarisum, hay una parte de su migración se va por hígado de las larvas y provocan lo que le llaman en el rastro manchas de leche, ¿no? Porque provoca ahí unas cicatrizaciones o fibrosis del hígado. Problemas de salud pública, bueno, hay varios. En el caso de Ancylostoma caninum, que lo vemos en otra sesión, el parásito provoca la larva migrans cutánea en humano. La larva 3 puede atravesar piel intacta, no tiene que haber una herida para que pueda penetrar la larva y empezar a migrar hasta donde, digamos, el cuerpo a lo mejor lo pare. En el caso de humanos, en el perro normalmente pues, se sigue ya después a sangre y después va a llegar hasta intestino. Y bueno, pues van las lesiones que provoca o hasta nematodos que pueden ir a dar hasta el ojo humano, ¿no? Otro ejemplo de salud pública, pues, la triquinelosis o triquinosis en músculo estriado esquelético, por ejemplo. Bueno, y dudas ahorita así de esa embarradita de nematodos, ¿no? ¿Todo claro? Bueno, sigo con los ya un poco más específico, con los nematodos ascaridios o ascaroideos o del orden ascaridida o familia ascaridios o ascarides también le llaman. ¿Qué características tiene este grupo en particular? En la parte anterior, sean machos o sean hembras, tienen 3 labios. Aquí se ven claramente en esta foto de microscopio electrónico. Aquí el A y los 2B son los 3 labios. Y esto que se señala con la flechita amarilla son las plaquitas que se llaman placas dentígeras. Y acá se ve el fondo de la cueva. Aquí no es la fosa que no es del lobo o del león, pero es del parásito. Y eso ya se va hacia la cavidad bucal. Bueno, 3 labios. El cuerpo es alargado. Es cilíndrico, alargado. Pueden presentar alas caudales, prolongaciones delgadas de la porción caudal. Su intestino puede tener ciegos. Acuérdense nuevamente, les recuerdo que estos sí tienen aparato digestivo, más no respiratorio. Y el extremo posterior en las hembras es delgado. Recuerden que en una hembra, parte anterior y parte posterior es adelgazada, más adelgazada la parte posterior de la hembra, la cola. En el caso de los machos de este grupo ya en particular, los machos tienen la parte posterior curva, puede ser como ligeramente curva o muy pronunciada la estructura curva, y además tienen un par de espículas, los machos, esas estructuras adelgazadas y largas, con las cuales les comento que abre la vulva de la hembra y por ahí les pasa el esperma, en lo que sería la cópula. Aquí ven una parte posterior de una hembra y aquí la parte posterior de un macho. Este macho no dio mucha vuelta, o sea, no está muy curvo aquí. Y de hecho hay hembras que a veces se doblan poquito y pueden pensar, es un macho.
Pero bueno, ahí habrá que ver bien la curva y sobre todo a contraluz o en el microscopio estereoscópico si se ven las espículas. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí levemente por ahí pueden ver algunas de las estrías. Hay otra cosa importante. En este grupo, las hembras son más grandes que los machos. Siempre, ya hablando de los adultos, las hembras suelen ser más grandes que los machos. En casi todos los nematodos, y bueno, este no es la excepción. Y se encuentran en el intestino de sus hospederos. De los que vamos a ver hoy, están en el intestino delgado. Hay otro que veremos la próxima clase, que es Heterachis galline, se escribe gallinae, o gallinarum también se escribe, que ese está en intestino grueso. Pero los que nos toca ver hoy son de intestino delgado. Y los huevos, todas estas hembras son ovíparas, y los huevos de estas hembras son huevos generalmente de tamaño grande, no tan grande como uno de fasciola hepática, que es un platelminto, pero sí son huevos más grandes que lo que hemos estado viendo, como por ejemplo comparado con huevos de tenias o de moniesio, de amoplocéfala. Estos huevos ya son más o menos entre 75 y 90 micrómetros de largo y tienen una cáscara gruesa conformada por varias capas. Pueden ser como 7 capas y en conjunto le dan como un grosor al huevo que va a favorecer que sobrevivan largo tiempo a las adversidades del medio ambiente. Obviamente, mientras más como humedad o contaminación haya y que no esté afectando directamente la luz del sol, pues tienen más chance de sobrevivir o mantenerse viables estos huevos. Este que están viendo aquí, lo vamos a ver al rato, es de Parascaris equorum. Es un huevo esférico o subesférico. Y aquí en el interior pueden ver una masa que se llama protoplasmática. Protos primero, como la primer masa que se forma adentro del huevo, que después dará origen a una L1, una larva 1. Y para este caso pueden ver que entre esta masa y todo el cascarón hay un espacio, ¿no? Esto es una cosa que nos va a servir para distinguir Parascaris de los huevos de los otros parásitos que vemos en la clase de hoy. Pero bueno, aquí la idea es que vieran el grosor del cascarón, lo cual lo hace resistente. Y bueno, los que vamos a ver el día de hoy es Ascaris sum, que es de suinos, de puercos, de cerdos, muy parecido al Ascaris lumbricoides, que es el típico ascaridio de humanos, sobre todo de niños. Vamos a ver Parascaris equorum, el ascaridio de equinos. Toxocara canis, el típico ascaridio de cachorros de perro. También existe el Toxocara cati, también existe el Toxocara vitulorum de bovinos. No los vamos a ver esos. Y finalmente los de el típico ascaridio, uno de los dos típicos ascaridios de aves, principalmente gallináceas, Ascaridia galli. Digo galli, aunque diga galli, pues se supone que se pronuncia como separado. Entonces, bueno, aquí están viendo y nuevamente acá para que se vayan acordando de intestino delgado. Esto obviamente es una necropsia y vean todos los parásitos que hay ahí, ¿no? Todo el daño que ocasionaron. Bueno, entonces vamos con Ascarisum, que miden más o menos 25 a 35 hasta 40 centímetros de longitud, siendo las hembras más grandes que los machos. Y bueno, son de suinos, ya saben, de intestino delgado, más comunes sobre todo este tipo de parásitos en traspatio. Y esos son los huevos de Ascaris. Son huevos normalmente ovalados. A veces, como este, se ven más o menos esféricos o subesféricos. La mayoría que yo veo cuando hacemos pruebas ahí en laboratorio, la mayoría salen más como ovalados. Acá hay como combinación, igual que aquí. ¿Y qué les dije? ¿Cómo les dije que se llamaba esto que está aquí adentro? Masa protoplasmática. Exacto.
Qué bueno que contestaron pronto, porque imagínense, si le hago así, una y otra vez, a lo mejor se van hipnotizando y se pierden. Ya, entonces, ok, si masa protoplasmática. Y esa masa, si se fijan, no está, más bien, está prácticamente ocupando o rellenando el interior del huevo. O sea, como que difícilmente, vean todas las fotos, difícilmente dejó algún espacio, ¿no? Esa masa está en su totalidad como en el interior del huevo. ¿Y qué le ven acá? Esto que estoy señalando, esta es la última capa que se llama albuminoide o de albúmina. Hay otra que es de quitina y la otra lipídica, las más externas. ¿Qué le ven aquí en lo que estoy señalando en esta última capa de los huevos de Ascarizum, que son iguales a los lumbricoides de humanos? ¿Qué le ven todo esto? Que se ve rugoso. Exacto. Es una membrana rugosa, exactamente. Yo le digo que es como un huevo estrellado, pero es muy marcada esa rugosidad. Ajá. Para que ya tengan ahí más referencia de los huevos de Ascarizum. ¿Cuánto miden? 75-85 micrómetros de diámetro, más o menos, un poco más largos que anchos. Generalmente se tenía que verse pues con esta coloración como café. Y bueno, pasamos a un pariente de Ascarizum, pero este afecta a equinos. Parascarisequorum. Parascarisequorum. Le decía al otro grupo que hace muchos años, creo que cuando se empezó a registrar este parásito, también se llamaba Ascaris, le decían Ascarisequorum. Pero bueno, ya es más fácil así que le hayan modificado el nombre. Desde el género ya es diferente, ¿no? Parascaris equorum. Aquí también la hembra es mayor que el macho, la hembra puede medir hasta 50 centímetros. También están en intestino delgado, de equinos en general, sean caballos, burros, mulas, burdéganos, cebras. Y es una de las tantas causas o etiologías del cólico equino. No es la principal, no es la más importante, pero el cólico equino, que es una enfermedad muy común en los equinos, puede deberse a muchas cosas. Una de ellas, bueno, una puede ser por parásitos, el más común es por Strongylus, sobre todo vulgaris, aquellas fotos que les puse en blanco y negro de las cápsulas bucales de parásitos de caballos, que les dije, este tiene dientes en forma de oreja, ese era vulgaris, es el que más provoca cólico, pero Parascaris pudiera también provocar cólico equino. Por eso es tan importante que hagan exámenes coproparasitoscópicos, empiecen a identificar por lo menos los parásitos más comunes y ya según criterio médico, signología, etcétera, vean si amerita, lo más seguro es que sí, desparasitar para evitar este tipo de problemas, que no es lo mismo en una técnica de flotación, detectar huevos de paráscaris y desparasitar al caballo, que ya un caballo con dolores y con cólico, ver a ver si lo sacan, ¿no? Adelante, lo curan. O puede acabar en muerte. Vean aquí en intestino delgado, aquí sin abrir este intestino, ya se alcanza a apreciar que aquí adentro hay varios paráscaris, y acá ya en un intestino abierto también todo el bonche de parásitos, ¿no? Todo lo que estaban ahí ocluyendo la acción obstructiva, y además, bueno, pues también lo que roban de nutrientes. Acá simplemente unos paráscaris bien conservados en este tipo, como tal vez de tubo de acrílico, tipo exhibición de museo, para que los vean. Normalmente son así como entre blancos y amarillentos. Y acá en la parte anterior, si ven aquí, yo sé que este es un paráscaris en la parte anterior, porque aquí destacan los labios, los tres labios. En el caso de Ascarizum, no son muy sobresalientes los labios, en Parascaris sí, es como más labiudo. Y nuevamente aquí vean en un close-up de un Parascaris, los tres labios,
la entrada a la cavidad bucal. Y nada más también, bueno, se acuerden que aquí, como en esta foto de Johnny Laboriel, como se ven los labios más prominentes, ¿no? Más que en Astarizum. ¿Sí? Eso a simple vista, aunque todavía no sepamos si es de caballo o de puerco, por ver ahí con detenimiento los labios, en los de Paráscaris se ve más obvio como el chipote, ¿no? De los labios, que forman los labios. Este es un huevo de Paráscaris, como que este fue una cebra, este no es de caballo, pero para que vean. Y acá, bueno, estos son de internet, estas fotos de acá, la que les puse hace rato, cómo se ve un espacio entre la masa protoplasmática y el cascarón o el conjunto de capas. Acá lo pueden ver. En este caso, esto es raro verlo, por eso a mí me gustó mucho esta foto. Aquí esta masa protoplasmática ya se fragmentó, se dividió en dos, y cuando pasa esto, a veces ya le llaman a estas estructuras blastómeros. Y acá pueden ver nuevamente que hay un espacio libre entre los blastómeros o la masa protoplasmática y el cascarón. Y acá alcanzan a ver en la parte más externa, que es lo que estoy señalando. ¿Qué ven ahí? Está muy lisito, muy regular. La capa rugosa externa. Ajá. Es una capa rugosa, no tan rugosa como la de Ascaris, pero efectivamente es rugosa. Y además estos huevos son generalmente esféricos o subesféricos. Son grandes, miden de 80 a 90 micrómetros de diámetro. Así también deberán de verse más o menos con este tipo de coloraciones, como que recién tomados de una materia fecal fresca. Luego pasamos a Toxocara canis, que este es de caninos y accidentalmente en humanos provoca el síndrome de larva migrans visceral o el síndrome de larva migrans ocular. La larva 2 puede irse a vísceras de humano o viajar erráticamente hacia el ojo humano. Entonces, zoonótico. Por eso no hay que dejar que los niños, bueno, nadie, pero los niños luego hacían eso de jugar con tierra y llevársela a la boca, ¿no? ¿Qué tal si en esa tierra se llevan huevos de Toxocara con larva 2 pasiva y esa es la fase infectante? Entonces, bueno, aquí ven estos Toxocaras. Estos son más pequeños que Ascaris y que Parascaris y también son más delgados. Estos pueden medir como un promedio 15-30 centímetros, las hembras mayores que los machos. Yo a veces les comento que si ustedes ven la liga de los guantes de látex, los convencionales, estos guantes que usamos para cirugía, el color convencional, que es como entre blanco, como color hueso o como amarillento, esa liga como que se nos fija a la muñeca, casi casi de ese grosor y de ese color son los toxocaras, como pueden ver aquí abajo. Esta es una hembra, aquí está la parte anterior, acá está la posterior, y ese es un macho, parte anterior, y es la parte posterior como se enrosca o da como giros o vueltas, su cola o parte posterior, y acá le podrían ver ya a contraluz o en el estereoscópico las espículas. Bueno, los hospederos principales de Canis es los caninos, los de Cati pues son los gatos. Acuérdense que, bueno, lo van a ver después en teoría. Este parásito puede utilizar hospederos paraténicos para completar el ciclo biológico y puede accidentalmente llegar al humano, ¿no? Y les repito, provoca el síndrome de larva migrans visceral o larva migrans ocular. Un tantito. Ya.
Bueno, aquí ven otra vez los tres labios de Toxocara canis, aquí las placas dentígeras, esto chiquitito aquí. Y aquí ven también un acercamiento del extremo anterior de un Toxocara. Aquí también quién sabe si sea macho o hembra. Aquí lo que estamos viendo es la parte anterior que tiene sus alas cervicales. Bueno, sus labios por acá y sus alas cervicales acá. Una de cada lado, o sea, bilateral. Esta pequeña extensión como de la cutícula es delgada, por eso se ve más como transparente, y eso lo pueden apreciar también, les digo, a contraluz o en el microscopio estereoscópico, y eso le da al extremo anterior de Toxocara una forma de punta de flecha. En el caso de los de Toxocara cati, esto sería un poquito más, estas alas estarían un poquito más anchas. Y este es el huevo de Toxocara canis, es un huevo esférico o subesférico, y vean toda esta masa protoplasmática café o oscura, también está prácticamente ya casi ocupando todo el interior del huevo. Y acá ven en una foto de microscopía electrónica cómo se vería un huevo de Toxocara, que aquí parece un melón. Y estos como orificios o poros que se ven, como tipo cráter, se llaman fosetas. También saben, aquí se parece como una pelota de golf, ¿sí? Los huevos de Toxocara canis. Bueno, los de Cati también, y los de Vitulorum, que son de bovinos. Y por último, el ascaridio que vemos hoy de aves, principalmente gallináceas, es Ascaridia gali. La próxima clase veremos, o bueno, sí, la próxima clase lo que nos toca ver, que por cierto acuérdense que es presencial el lunes, la mitad del grupo y la otra mitad del viernes. Si fueran a cambiar, nada más nos informan. Si alguien va a cambiar con algún compañero de viernes a lunes. Y ahí creo que vamos a ver Eterakis galine o galinarum, que es otro ascaridio, nada más que aquí la diferencia es que este es de intestino delgado y Eterakis, que es más chiquito, es de intestino grueso. Este es muy parecido a Toxocara, pero como más pequeñito, como entre 7 y 10 centímetros, las hembras mayores que los machos, de intestino delgado. Y bueno, acá ya les dije, esa es una necropsia en la que se ve todo el conjunto ahí de, de estos gusanos. Acá todavía quién sabe hasta dónde llegaron, ¿no? Pero esta pobre ave pues tenía un montonal de ascaridias o ascaridios. Los de aves en general. Y vean los huevos de Ascaridia gali, que también son muy parecidos a los de Terakis. O sea, ahí sí son fáciles de confundir. Entonces podríamos aquí diagnosticarlos como huevos ascaroideos o de ascaridios en aves. Este huevo, si se fijan, a diferencia de los otros, es ovalado como el de Ascaris, pero no está rugoso. Esta membrana es lisa, ¿sí? Y la masa protoplasmática está abarcando prácticamente todo el interior de ese huevo. Bueno, entonces, bueno, ¿cuánto mide? 90 micrómetros de largo, como por 50 de ancho. Estos cuatro géneros de ascárides o ascaridios que vimos, ¿cómo los diagnostican? Con técnica de flotación. Ok, sí, en la técnica de flotación que buscarían. Los huevos. Ok. ¿Alguna otra técnica donde puedan buscarlos? Los gusanos y serían por macroscópica directa porque llegan a veces a ser desechados de esa forma. Sí, macroscópica directa es una opción en la que los llegaron a ver, bueno, en contraste con un fondo oscuro, y ahí mismo por la cuestión, la coloración de las heces. Recuerden que estos gusanos son de colores claros. Estos se ven medio, este que está aquí se ve medio rosita,
Pero hay entre blancos, amarillentos y rositas o hasta algunos hasta beige. Se llegan a ver también como cuando ya no están tan fresquecitos, ¿no? Entonces, una es macroscópica directa. Hay veces en que también, sin ninguna técnica coproparasitoscópica, pueden ser expulsados en la materia fecal y se ven a simple vista entre la materia fecal por el contraste, ¿no? Y bueno, otras ahí les voy a contar, por ejemplo, en perros a veces también son tantos que hasta los pueden llegar a vomitar, ¿no? O sea, pueden hasta encontrar a los Toxocaras canis en vómito. Y entonces, bueno, flotación ya comentamos. Y, por ejemplo, aquí vean esta muestra bastante repleta de huevos. Esta muestra es de perro. ¿Este huevo de quién es? ¿De qué parásito? Toxocara canis. Así es. Vean, esféricos, subesféricos, fosetas, masa protoplasmática muy café, abarcando prácticamente todo el interior del huevo. Y estos otros que ven acá, acá hay uno, acá hay otro, y otro, y otro, son de otro parásito de perros, de otro nematodo que se llama Ancylostoma caninum, que sí ya lo veremos después, y desde ahorita pues ya pueden ver que sí hay una clara diferencia entre estos dos géneros de parásitos, ¿no? Que son a veces de los más comunes en los caninos. Hay veces, como en este caso, de un perro que una vez me llevaron, de 4 meses, que bueno, tenía parvovirus, era positivo a parvovirus, pero también tenía toxocaras, y aquí ya estaba expulsando un toxocara ya adulto. Ahí lo bueno es que alcancé a tomar la foto antes de que se cayera a la mesa, ¿no? Porque si se hubiera caído aquí también le tomo la foto, pero pues ya no se ve igual así, desde dónde viene, ¿no? Ay, pásanos esa foto. Sí, 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 recuérdame, nada más, ahí se me olvidó ponerle mi copyright, pero claro que sí, Gaby. Sí, porque normalmente, pues, solamente eso lo vemos en los cachorritos. Ajá, sí, exacto. Solamente. Y este perro tenía 4 meses, ajá. Sí. Y además, imagínense, aparte de los parásitos, le digo que tenía parvovirus. Y a veces también los pueden llegar a ver, como les comentaba, que los expulsan por vómito, ya cuando son muchos. Esos cachorritos, normalmente uno de los como características de esos cachorritos no es que a fuerza tenga que ser eso, pero es muy típico que están panzones, tienen ahí toda su bola de toxocaras en el intestino y pues se ven panzones, ¿no? Y a veces los llegan incluso a vomitar, les comentaba, a veces aquí buscan por dónde salir, ¿no? Por vómito, por las heces o por ahí, como ven en ese perro, ni siquiera estaba teniendo ahí defecando, el parásito ya por sí solo iba de salida. Y esto es una cosa aparte, allá va la necropsia, no van a andar ni matando cachorritos de perro, ni meninos, ni caballos, ni potros, ni lechones, ni aves en general, para ver si tenía, ¿no? Esto es más que todo el hallazgo de la necropsia, cuando el animal, por la razón que haya, sí, a lo mejor no sabemos de qué, pero animales muertos, se recomienda hacer la necropsia y podemos encontrar que tenían en el intestino estos parásitos, ya sea que era lo único que les causaba daño y a lo mejor fue la causa de la muerte, o pudo haber sido algo multifactorial, muchas causas, y entre ellos tenían parásitos. En el caso de las aves, por ejemplo, de producción, cuando a veces en casetas se tienen grandes grupos de aves, pues sí, a veces por ser una gran cantidad de ejemplares, se puede como que realmente llegar a sacrificar alguna que otra enferma o las que se encontraban muertas, pues hacerles la necropsia y podríamos encontrar que tenían ascaridios. Comentaba hace rato la profesora Rocío, que creo que eran de ella unas gallinas, que pues no tenían signo alguno, o sin signo alguno, se veían bien, y no sé si fue una o más, Rocío, que se murieron, y en la necropsia les encontraron Ascaridia gali. ¿Era una, Rocío, o varias?
No, en una, porque fue, bueno, era un pollo, de hecho, porque Ok, se sacrificó para comer. ya, Y ok, ya sí, luego, sí, sí. y sí se veía a través del intestino, fíjate. Sí, Ya, Sí, aquí como también, andan, ¿sabes? andan, Sí. andan sueltas ajá, las sí, sí, sí. gallinas que tenemos, entonces, pues fácil, Sí, no tienen. Aquí también acuérdense que hay que recordarles a los chicos que a veces los perritos más o menos se ven bien y a la hora de desparasitarlos sí. se ponen bien mal porque los parásitos lo que van a hacer es tratar de escaparse al medicamento. Pues los parásitos no son tontos, sobre todo eso lo vemos en los perrillos, en los gatos, que se ponen mal después de la desparasitada, porque entonces los parásitos empiezan a tratar de salir de ahí y pueden inclusive ocasionar perforaciones y entonces el animal se muere, le da una peritonitis y estaba bien antes de desparasitarlo y nomás le dieron una suspensión, unas tabletas y el veterinario lo mató. ¿Sí? Por eso es bien importante, aunque esto a veces en la práctica clínica no sucede, porque el propietario de un animalito, de una mascota sobre todo, llega al consultorio y dice, desparasítemelo y vacúnelo. Cuando esto es decisión del médico, el médico primero va a revisar al animal, va a hacer una valoración y va a decidir en ese momento por dónde va a empezar y lo que requiere el animal. Pero muchas veces los propietarios llegan a decirte lo que tienes que hacer. Entonces, si te regresas a la foto donde están un montón de parásitos, de huevos, Y la del, sí, ¿esta? esa mera. Ahí, como médicos, cuando te reportan esto, que son incontables, pues aquí el médico ya se va con más cuidado de qué tipo de antiparasitario va a seleccionar, ¿sí? Entonces, siempre lo más recomendable es antes de prescribir cualquier cosa y sobre todo aunque parezca sencillo la desparasitación, entre comillas sencillo, hay que hacer una valoración. Entonces, cuando tú ves esto en un campo de un animal, pues ya dices, híjole, en un coproparasitoscópico, pues me voy a ir con cuidado, ¿no? Porque está muy parasitado, se puede generar una torsión intestinal, se puede generar una oclusión intestinal porque los parásitos hacen madejas. Y entonces el animalito se deprime y le tienes que estar poniendo suero, a veces se queda hasta internado, ¿sí? Y entonces esto es muy importante poder valorarlo, ¿sí? Pero es decisión del médico de acuerdo a las valoraciones que él considere pertinentes, ¿sí? Ustedes son los que van a decidir. Y eso es bien importante porque vuelvo a lo mismo. Hay dueños muy conscientes, muy respetuosos, pero hay otros que te vienen a decir lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues estar bien preparados, bien estudiados, conocer el tema, saber lo que tenemos que hacer, cuáles son las medidas que vamos a tomar en un animal que pues lo vas a convertir en una mascota y debe de estar libre de parásitos y va a ser mascota, ¿no? Entonces, esto es bien importante, que ustedes tengan esa seguridad, ¿sí? Porque de repente sí nos tocan propietarios difíciles, ¿sí? Y a veces es más difícil lidiar con los propietarios que con el mismo animal. ¿Sí? Entonces, y eso también lo tenemos que aprender a hacer, saber tratar con el propietario de los animales de manera adecuada, porque el animal va a quedar bajo su tratamiento y es su responsabilidad como médicos. ¿Sale? Nada más para que no pierdan de vista eso. Siempre se hacen valoraciones. No se desparasita, en este caso, a ciegas. Eso es importante, ¿sí? Sobre todo si ustedes tienen la sospecha clínica de que el animal puede venir muy parasitado o que se ve muy deprimido o que está muy anémico. Para eso hacen la valoración del animal. ¿Vale? ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? No, profe. No. De hecho, No. lo que comentaba Gaby, es importante que, bueno, criterio personal, pero casi todos los médicos veterinarios siempre ofrecen en el calendario anual de vacunación que la desparasitación. Y la gran mayoría, pues ni se tomó la molestia de hacer coproparasitoscópicos
Y ya es así como, yo digo que la mayoría han mal acostumbrado a la gente o mal educado, y entonces cuando a mí sí me ha pasado, yo sí le digo a mi clientela, bueno, tiene un rato que no, ahorita no he vacunado a un perro, ¿no? En un rato, que ya le toca a uno, ¿no? Pero yo sí le digo, yo no lo voy a desparasitar, y yo así que peor, o sea, mucho menos si es un macho, la hembra pues se queda ahí la reserva que le va a pasar a las crías, por ejemplo, de Toxocara. Pero yo a veces sí hay clientela que sí, tenía un cliente, yo sí le decía, yo no voy a desparasitar al perro, aunque todo el mundo lo hace, el perro está bien, ya un perro adulto, y me daba miedo precisamente que yo por hacer lo que todo el mundo hace, desparasitar, qué tal si tenía ahí una pequeña reserva que está controlando el hospedero y le causa un desequilibrio y el que sale quemado soy yo. Ahí la cosa es que la gente, la clientela entienda, hacerle ver por qué uno toma esas decisiones y que te digan, ok, o sea, sí, para que me entiendan, ahorita voy contigo, Maya, para que me entiendan, no es que porque todo el mundo lo hace y porque todo el mundo lo dice, así debe de ser. Yo también estoy de acuerdo igual que Gaby, hay que tomar en cuenta nuestros criterios, a Claro. veces cada caso en particular, y ver si amerita desparasitar o con qué desparasitamos, todo. Claro, en los casos de enfermedades zoonóticas, pues sí se recomienda, ¿no? Que el animal, sobre todo la mascota, no esté liberando por ahí huevos de parásitos que son zoonóticos, pero sí hay que considerar eso, ¿no? Para eso arman la historia clínica. Si es un perro adulto, que es un perro de trabajo, que continuamente está expuesto a situaciones de riesgo, pues eso te das cuenta en la historia clínica. Lo mismo sucede con las cirugías, chicos. Cuando son cirugías programadas, siempre se mandan a hacer los preoperatorios. Siempre. Y muchos médicos se saltan esa parte. Hay que hacer los preoperatorios porque ustedes no saben si el animal tiene alteraciones en la coagulación. Hay parásitos que modifican la cascada de la coagulación. Tú estás operando, está parasitado y tiene unas hemorragias que te está costando trabajo controlar porque el animal tiene parásitos que están modificando los tiempos de coagulación. Entonces, si no te das cuenta de eso, lo mismo, es lo mismo. Acuérdense que son médicos, ¿sí? Son médicos, ¿sí? La medicina es una. Sí, el dolor en los animales es muy parecido a lo que pasa con los humanos. La fisiología del dolor es parecida, muy parecida. Si no, ¿cómo es posible que primero experimenten en animales y luego sacan fármacos y productos que se van a usar en los animales, que se van a usar, perdón, en los humanos? Entonces sí tienen ustedes que ser muy cuidadosos, pero sobre todo muy profesionales de lo que hacen. ¿Sí? Entonces, para que ahora que ya vayan regresando, ya se le vayan creyendo de que se van a transformar en médicos y están en el proceso. ¿Sale? Entonces, no sé, ahorita las preguntas para hablar un poquito de lo que va a pasar la semana que viene. ¿Sale? Sí, Sí. nada más rápido, ok. Gracias, Gaby. Sí, antes de que ahorita me